Comencé a idear un plan de fuga desde el momento en que llegué. Todo sistema tiene algún fallo. Encontraría la forma de salir. Quanti, ¿estás ahí? Si alguien se escapaba de este centro, alguien tendría que resultar herido. Esta es la historia de una fuga auténtica extraída de los relatos de sus protagonistas, noticias periodísticas y registros públicos. ¿Dónde está Quanti? Estoy dispuesto a hacer lo que haga falta para escapar. Quanti. Ciertas palabras y escenas se han alterado con fines dramáticos. No se rendiría fácilmente. Era muy posible que tuviera un arma y que estuviera dispuesto a utilizarla. Fugas de prisión. El escapista. Prisión de Alton City, Illinois. Mi nombre es Quanti Adams. Tengo 30 años. En enero de 2004 fui arrestado por agentes federales, acusado de tráfico de drogas, posesión de 6.350 kilos de marihuana y blanqueo de dinero. Había pasado ya 2 años en la cárcel en espera de juicio. Ahora me enfrentaba a la cadena perpetua. Mi padre y sus hermanos fueron los fundadores originales de los Crips de Compton, al este de Los Ángeles. Crecí en ese ambiente. Entre todos hicieron de mí un niño duro. Vendía drogas desde los 10 años y entré en la cárcel por primera vez con 14. He estado encerrado 16 de los últimos 19 años. Estando en la cárcel del condado intenté escaparme un par de veces. Me sorprendieron con hojas de sierra y algunas otras cosas. Así que me trasladaron al ala federal de máxima seguridad de la prisión de Alton. Nadie creía que fuera posible fugarse de allí. Cuando llegó, lo único que sabíamos de Quanti era lo que los Marshalls nos habían contado. Decían que representaba un alto riesgo de fuga, que lo había intentado antes. Cuando estuve cerca, calculé la altura del edificio. Conté las baldosas para calcular los metros cuadrados que tenían las habitaciones. Miré los sistemas de ventilación, miré las cámaras. Intenté quedarme con todos los detalles. Sabía que intentaría escapar a pesar de todo. Había cámaras por todas partes. Las puertas eran todas de alta tecnología. Era una cárcel de alta tecnología. Pero no había suficientes monitores para controlar todas las celdas. Tenía un hijo al que nunca había tenido en mis brazos. Me enteré de que iba a ser padre después de mi arresto. Ahora no podía ir a prisión de por vida. Me dieron artículos de aseo personal, pasta de dientes, hilo dental y demás. Pero en prisión, todo lo que consigas puede servirte de alguna manera para escapar. A medida que me acercaba a las celdas, intentaba estudiar todos los detalles. Las puertas, los timbres, los sonidos de los timbres. Atravesé 3 puertas, doblé una esquina y entré en un pasillo con 13 celdas. 6 o 7 a cada lado. Hombre caminando. Los internos me gritaban: ¿cómo te llamas? ¿De dónde eres? A uno de ellos lo conocía del ala de aislamiento de la cárcel del condado. En los monitores que tenemos en el área de recepción, podemos ver la zona de las celdas y ver el interior de las celdas. ¿Cómo va el nuevo? Los tenemos constantemente vigilados. Desde luego a este no le impresiona la cámara. Sentado en la celda oyes aproximarse a los guardias. Oía 3 timbres antes de que alguien entrase en mi celda. Me di cuenta de que su sistema de seguridad podía ser mi sistema de alarma. Buenos días, señor Quanti. El guardia se me acercó. Te estamos vigilando muy de cerca. Más o menos me dijo lo típico: nunca saldrás de esta prisión, no te hagas ilusiones.
Si un prisionero pretendía escapar de la prisión de Alton, suponíamos que iba a tener que agredir físicamente a uno de los oficiales penitenciarios, quitarle las llaves y atravesar varias puertas. Conozco bien a todo el personal de la prisión como para saber que eso no iba a ser tarea fácil. Si alguien, Quanti o quien sea, se escapaba de este centro, alguien tenía que resultar herido. Semanas después. Registraban mi celda a diario, la ponían patas arriba. Es solo para asegurarme de que sigas aquí, Quanti. Para asegurarse de que no había rutas de escape o algo parecido. Bromean contigo, pero al mismo tiempo hablan en serio. Hicimos todo lo posible por mantenerle vigilado las 24 horas del día. Los guardias y las cámaras vigilaban todos mis movimientos, pero ocurre que a mí me gusta tomarme mi tiempo, buscar un fallo, una salida. La fortaleza de esta prisión reside en la tecnología. Mientras tengas cámaras, tienes la prisión vigilada, ¿no? Pero depender de las cámaras era en realidad un fallo. Las cámaras no ven lo que ve una persona. Estuve meses en mi celda escuchando, imaginando, visualizando, utilizando el sentido común para intentar hacerme una idea de cómo sería lo que había encima del techo. Las tuberías de agua, las tuberías de los aspersores, los sistemas de ventilación y todo eso. Hasta el más mínimo detalle que me sirviera para intentar visualizar lo que iba a encontrarme a la hora de la fuga. Intentas estudiar el sistema de tuberías y cañerías del edificio. Escuchas los sonidos y observas cómo se desplazan por la celda. Prestaba atención hasta al más mínimo detalle. Cuando llovía, detectaba ese olor característico a cemento mojado. Eso me recordaba, me confirmaba que había una salida del tubo de ventilación en el tejado. Así que me concentré en ese olor. Sabía que había una salida. Obviamente estaba buscando una salida, pero había que atravesar 3 puertas y cada vez que te trasladaban te ponían los grilletes. Y nunca me planteé hacer un túnel. El jefe de policía estaba debajo, pero quizá podía salir por el tejado. Tenía tiempo. Estamos hablando de una persona que tenía las 24 horas del día para pensar. Y cuando tienes 24 horas al día para pensar... Si estoy monitorizando y no veo al interno, le hablo por el interfono. Quanti, ¿cómo andas? Generalmente están metidos bajo las sábanas o utilizando el inodoro. Déjame tranquilo, Mike. Estoy en el váter. Me di cuenta de un detalle. La cámara no captaba el váter, de manera que si el guardia no te veía en el monitor, podía pensar que estabas utilizándolo. El punto ciego detrás de la taza era muy pequeño, pero se me ocurrió que podría abrir un agujero en el techo en esa zona. El problema era que el techo era de acero y necesitaba una herramienta para perforarlo. En la celda no había nada que pudiera servirme. Todo estaba pensado para que no se pudiera salir de ahí. Había un lavabo empotrado y un teléfono para hacer llamadas a cobro revertido, pero empotrado también en la pared. No había cables que pudiera utilizar. Nada. Sabía cómo conseguir una sierra, lo había hecho antes. Me la habían enviado por correo, pero aquí era imposible hacerlo. La seguridad era máxima. Quanti, este no es sitio para correr, hermano. Y de repente se me ocurrió. Creo que el hermano se está entrenando para los Juegos Olímpicos del 2050. Quizá podía hacer que le enviaran el libro a otro interno, pero no me fiaba de ninguno. Y no quería depender de nadie. Entonces pensé que quizá él no tuviera que saber siquiera que se lo iban a enviar. Necesito una sierra. ¿Qué quieres, oírnos? Bien. Lo siento, no te oigo, tío. A ver, ¿tú qué es lo que quieres? Esperé nervioso. No sabía si pasarían el libro por rayos X. No sabía si el tipo diría, yo no he pedido esto, no quiero esto. Sabía que si encontraban la hoja de sierra, lo más probable era que sospecharan de mí y aumentarían considerablemente el nivel de vigilancia. De manera que sabía que si la hoja de sierra no pasaba, todo fallaría. ¡Hombre caminando! El otro interno no tenía ni idea de que le iba a llegar el libro. ¡Hombre caminando! Tampoco sabía que había una hoja de sierra dentro del libro. Vin, no sabía que fueras un intelectual. ¿Ética moderna?
Sabía que si el libro no entraba, yo no saldría de allí. ¿Qué es un acertijo? Ni idea. Que lo disfrutes. No puedes dar ninguna pista sobre tus planes. Tienes que aparentar normalidad. Una vez que el libro estuvo dentro, esperé. Esperé una semana más o menos. Entonces, Vinny, intenté que me pasara el libro. ¿Me dejas leer el libro que te han mandado? Morelli me pasó el libro. Tenía que sacar la cuchilla rápidamente. Esconderla, destruir las pruebas. Allí estaba. No sabía si se trataba de una trampa, si la policía irrumpiría de repente y me quitaría la sierra. Tenía que asegurarme de que no me sorprendieran con nada, ni un simple clip. Cuando por fin tuve la cuchilla, estaba un poco nervioso, agitado. No podía estar seguro de que mi plan fuera a funcionar. Pero esperé. No hice nada hasta que me aseguré de que no se trataba de una trampa. Había examinado la estructura del edificio. Cuando llegaba a la prisión había visto rejillas de ventilación, salidas de ventilación en la fachada lateral del edificio. Me fijé en el tejado. Pensé que quizá podría atravesar el techo y salir por aquellos respiraderos. Apliqué la sierra al techo de acero y sonó muy fuerte. ¿Qué es ese ruido? ¿Estás buscando petróleo? ¿Ya está todo listo, compañero? ¿Sigues ahí? ¿Ya has excavado el túnel? Estaba rodeado por otros 18 internos. Por lo menos 14 de ellos eran chivatos, dispuestos a delatar a cualquiera para obtener una reducción de la pena. Así que pensé que la única posibilidad de cortar el techo sería cuando hubiera mucho ruido en el pasillo. Tenía que conseguir que ellos me cubrieran. Haría que provocaran una distracción, sin que ellos se dieran cuenta. Aquellos tipos se aburrían como ostras y harían lo que fuera por entretenerse. Víctor, cántame algo, tío. Quanti, tengo una nueva para ti. Acabo de escribir unos versos. Haría que se pusieran a cantar, a rapear. No tienes ni idea. Tú, CJ, enséñale a Víctor cómo se hace. Yo, CJ. Show Victor how it's done. Harmonized tones, mind's gone ballistic. Philosophical witches of a mystic. Ya estaba. Todas las celdas hacían ruido a la vez. Cada uno quería cantar más y más alto para hacerse oír por encima de los demás, y cuanto más se les oía a ellos, menos se me oía a mí. Se convirtió en una batalla de raperos, como una pelea entre MCs. Fueron unos 5 días de rascar y raspar y escarbar y retirar y demás, hasta que finalmente conseguí que la sierra traspasara el techo. Estaba emocionado. Mezclé jabón y pasta de dientes para hacer una especie de masilla para tapar las marcas de la sierra en el techo. Me llevó tiempo conseguir la consistencia correcta para que la pasta se quedara adherida al techo. Solo tenía que estar atento a los timbres. Mientras tanto sabía que la cámara no me veía. Empezaba a las 2 y estaba hasta las 3 o las 4 de la mañana. Cuando los internos estaban en silencio, tenía que trabajar más despacio. Podía llevarme hasta 1 hora, avanzar 1 centímetro, pero pensaba que era mejor que tumbarme y no hacer nada. Después de 3 semanas cerrando, lo conseguí. El trozo de plancha de acero cayó en mis manos. Sentí una oleada de emoción. Sabía que lo estaba consiguiendo. La libertad estaba al otro lado de ese agujero. Oí al guardia acercándose, pero no era capaz de volver a encajar la pieza en el techo. Me entró pánico. Hombre caminando. Corrí a la puerta para bloquearle la vista al guardia. ¿Qué estás haciendo ahí dentro? Me puse allí de pie, delante de la puerta, para impedir que viera el agujero en el techo.
A partir de ahí estaba dispuesto a hacer lo que hiciera falta, a poner toda la carne en el asador para obtener mi libertad. Cuando empujé la trampilla hacia arriba, todo estaba oscuro. No había luz. La única luz era la que procedía de mi celda. Quería comprobar si había suficiente espacio allí arriba para gatear. Sabía que si me llamaban cuando les pareciera que la celda estaba vacía, tendría tiempo, porque creerían que estaba utilizando el inodoro. Esperaba que una vez arriba vería un rayo de luz, que habría algo de luz, pero estaba allí arriba y no se veía nada. Hombre caminando. Hombre caminando. Estaba destrozado. Parecía que por el agujero en el techo no había salida. Había trabajado durante 3 semanas y había tenido la suerte de que no descubrieran el agujero en el techo. Sentía... no sé. Me entraron ganas de abandonar. Me sentía realmente deprimido. Se me vino todo el mundo encima. Después, algo me dijo. Si has llegado hasta aquí, tienes que seguir luchando. La diferencia entre la mayoría de la gente y yo es que yo no creo que haya nada imposible. Yo creo que cuando quieres algo, todo consiste en qué estás dispuesto a sacrificar. Y en aquellos momentos yo estaba dispuesto a dar mi vida, así que no había nada imposible. Pensaba... Tiene que haber una manera de salir por aquellas rejillas de ventilación que vi cuando llegué a la cárcel. Así que, justo encima de mi celda tenía que haber otro nivel que condujera a esos conductos. No quería depender solo de los 3 timbres. Cada 30 minutos venía un guardia, así que medía a mí mismo 25 minutos cada vez y los cronometraba segundo a segundo. 1, 2... 3, 4. Empecé a presionar el techo y a dar golpecitos. Y me di cuenta de que no era el tejado. Empecé a pensar que había algo por encima. Cogí una pieza de metal de algo que había por allí y empecé a... como a tallar. Antes de darme cuenta había abierto un orificio. Para mi sorpresa, empezó a entrar aire. Agrandé un poco el agujero y vi al otro lado una ligera claridad. Me dije, esto tiene que funcionar. Después saqué un trozo de una especie como de algodón o aislante. Luego, muy emocionado, agrandé el agujero hasta que fue lo bastante grande para asomar la cabeza y... allí estaba. Miraba aquella luz y pensaba, esto es lo que estaba buscando. Me sentía libre. Me sentía feliz, muy feliz. Aquellos eran los respiraderos que estaba buscando. Ya solo me separaban de la libertad unas láminas de metal que podía cortar fácilmente con la sierra. Quanti, ¿estás ahí? ¿Estás en la taza? Quanti. Estando en el ático no oí el primer timbre. Pero oí el segundo y eché a correr. El tercero. Sabía que estaba en el corredor.
Tengo que llegar a la puerta, tengo que llegar a la puerta. Quanti. Lo único que pensaba era, ¿qué? Si el guardia ve el agujero estoy perdido. No sabía ni lo que decía. Lo siento. ¿A qué estás jugando? Perdona, Mike. Sabía que corría un riesgo subiendo al tejado, pero necesitaba pasar tiempo allí arriba, observando y planeando. Haría una cuerda con la colcha, abriría la rejilla y descendería por la fachada. Pero no quería salir de la cárcel y verme allí, sin saber a dónde ir. Quería asegurarme de que tendría un vehículo. No quería verme en la situación de tener que robarle el coche o algo a una persona inocente. Podía llamar a alguien de casa para que fuera a recogerme, pero sabía que cuando escapara la policía sometería a vigilancia a toda mi familia y conocidos, así que tenía un problema. Y entonces... tuve suerte. Tengo el teléfono de esta mujer. 40 años, mujer blanca, soltera. Desearía relacionarme con hombre de color soltero. Sí, eso suena bien. Y yo soy moreno. Es la primera vez en mi vida que lamento no ser negro. Evidentemente me sentía sola y quería tener a alguien a quien cuidar. Había conocido hombres de varias razas, pero nunca un negro. Y quería comprobar si eran diferentes al hombre blanco, caucásico, al asiático, al indio y al puertorriqueño con los que había salido. ¿Por qué no la llamas, Quanti? Ella podría ser mi medio de transporte. Otro interno me dijo que si conseguía abrir el teléfono y cambiaba las conexiones, podría hacer llamadas gratis. Eso suponía que no podrían rastrear a quien llamara, aunque no podía estar completamente seguro. ¿Sí? Oí aquella voz angelical por el teléfono. Me dijo... He visto tu anuncio en el periódico. Hola. Era tan dulce. ¿Te relacionarías con un preso? Bueno, sí. De acuerdo. Parecía bastante maja. Sabía que no podía confiar en ella al 100%, pero si limitaba la cantidad de información que le diera podía servirme. Estaba harto de la cárcel. Quería conocer a alguien y tener un hogar estable. Le gustaban las mujeres mayores. Era como un niño pequeño que necesitaba a su mamá, pero yo sí lo quería. ¿Qué quería de mí? Supongo que quería salir conmigo, una cita o algo, y probablemente sexo y alguna otra cosa. Me dijo que estaba en Alton y yo le dije, no está lejos, me gustaría ir a verte. Él no quería que fuera. Le dije que no fuera a verme. Si iba a la prisión tendría que dar su dirección, número de matrícula, dejaría un rastro. Vengo a ver a Quanti Adams. No sé si de verdad soy tan ingenua y crédula, o si es que él ejercía una especie de atracción carismática sobre mí y no pensaba con claridad. En mi cabeza solo tenía que era una persona dulce e inocente, que había sido encarcelada injustamente. Bueno, venga conmigo. Rocky. Mike vino y me dijo... Tienes visita. No la esperaba. ¿Cómo es? Me hizo un gesto como diciendo, no te va a gustar.
Entré y me senté en una banqueta delante de una ventana de cristal donde había un teléfono. Entonces trajeron a Quanti. Era un hombre muy guapo. No me importaba su físico. Tenía una mente abierta y un espíritu libre, y con eso me bastaba. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Pensaba vestirme más de trapillo. Así estás muy bien. Mejor elegante que de trapillo. Gracias. Me pidió que me pusiera de pie y diera una vuelta. Vale, supongo que quería comprobar la mercancía, no sé. ¿Sabes? Si esta ventana fuera más grande y no hubiera barrotes ni guardias a mi alrededor, la atravesaría de un salto. Bueno, si decides hacerlo, avísame para cogerte. Tomé aquello como una señal de que si quería irme de allí, ella estaría allí para recogerme y llevarme o esconderme o lo que hiciera falta. Me parecía muy guapo. Y luego su voz. Su voz es lo que me tocó el corazón y me llegó al alma. ¿Cómo es? ¿Te ha enseñado el trasero? Dame alguna fantasía para esta noche. A veces me llamaba como a las 2 o las 3 de la mañana, a las 5 de la mañana. Sí, hola. No me explicaba cómo lo hacía. Sí, claro, estupendo, me encantaría volver a verte. Me decía que tenía mucha fe en su abogado, que había sido encarcelado injustamente y que iba a salir pronto. Hey, Quanti, ¿cómo está tu novia? No me fiaba del todo del teléfono, aunque lo hubiera amañado yo mismo. Necesitaba otro medio para pasarle la información a Tonia. Moviendo los labios le dije que iba a salir en pocos días. Me leía los labios y le dije, necesito que vengas a buscarme. Me enseñó un sobre. Sostenía un sobre y señalaba el sello repetidamente para indicarme que había un mensaje debajo de ese sello. Pero yo pensaba que sería un te quiero y alguna insinuación sexual o algo por el estilo. Me miró y me dio a entender que había comprendido. Estaba rompiendo mi regla de oro. No confiar en nadie. Probablemente esa fue la peor decisión que tomé allí. Salí por la puerta, me metí en el coche e inmediatamente miré debajo del sello. Yo me esperaba un te quiero secreto. Lo que ponía era que si él llamaba o si alguien de su familia llamaba diciendo que iba a salir, que fuera a recogerle en la esquina de Washington con Broadway. Me llevé una pequeña decepción. Más o menos ya lo tenía todo cubierto, pero me preocupaba una cosa, las revisiones cada 30 minutos. Necesitaba más tiempo que ese para alejarme antes de que saltara la alarma. Se me ocurrió que podía hacerle una especie de muñeco para que pareciera que estaba durmiendo en la cama cuando pasaran haciendo las rondas. Pensaba que saldría enseguida. Probablemente daría resultado. ¿Sí? Hola. Probablemente vaya a salir pronto. Me asusté cuando supe que iba a salir pronto. De acuerdo. Me daba miedo que no fuera a encontrar trabajo y que perdiéramos los nervios uno con el otro. Y me preocupaba cómo sería nuestra convivencia. Todavía me estaba preguntando cómo iba a hacer el muñeco cuando tuve un golpe de suerte. Un día cuando me trajeron la ropa lavada me encontré con que había uniformes de más. Llené los pantalones y la camisa con el aislante que había encontrado en el techo.
Con una caja de galletas hice la cabeza y utilicé una pieza de ajedrez para simular la nariz. Después, con una camiseta hice una bandana que puse sobre la cabeza. De todas formas, pensaba colocar la cabeza mirando en dirección opuesta a la cámara. Hice las piezas que necesitaba y las escondí arriba, en el techo. ¿Cómo se lo iba a explicar a todo el mundo? Nadie sabía nada de él. Esperaba poder confiar en ella. Lo único que quería es que me llevara en su coche cuando escapara. Un día me dijo que iba a hacer que lo amara. Sí, pensé para mí, ya te amo, pero no se lo dije. Los 2 últimos días antes de irme pasé todo el tiempo que me fue posible en el tejado observando. Veía las visitas ir y venir. Después veía a los guardias saliendo y entrando a trabajar y a la policía salir de patrulla. Decidí que me iría al día siguiente por la noche, pasara lo que pasara. Todo conducía a aquello. Todos los meses de preparativos. Estaba muy tranquilo y relajado, pero sabía que si me cogían me trasladarían a una prisión federal de supermáxima seguridad donde no tendría ninguna posibilidad de escapar. Hombre caminando. Mi turno empezó a las 6 de la tarde. Pocas detenciones, no había mucho trabajo. No era un día de mucho agobio. Pensándolo ahora, recuerdo que Quanti se pasó la tarde delante de la puerta. Parecía que estaba hablando con alguien. ¿Vas a estar preparada para mí? Claro. Me llamó y me dijo, voy a salir. ¿Puedes venir a recogerme? Y yo dije, claro. No hubo nada inusual aquella noche. Era una noche normal. Salí de casa. Se tardan aproximadamente 45 minutos. Estaba emocionada. Quería tocarlo, quería verlo libre. Sobre las 8 corté la colcha en tiras y las até para hacer una especie de cuerda larga. Había un interno allí. Le provoqué para que hiciera ruido. CJ, va contra la ley que te retengan el correo. Morelli. Pulsó su botón y empezó a chillar al guardia que estaba vigilando los monitores. ¿Por qué no me dais mis cartas? Cuando pulsas tu botón se presentan en tu celda para ver qué es lo que te pasa. Entonces tapé mi cámara, saqué el muñeco y volví a destapar la cámara. Llegué a Alton y me llamó y me dijo lo que tenía que hacer. Seguí sus instrucciones. Me dijo que aparcara en la calle Washington, que saldría en unos minutos. Solo quedaba esperar. En cuanto el guardia hiciera la ronda, me pondría en marcha. CJ, ¿qué haces esta noche? ¿Qué plan tienes? ¿Qué plan tengo? ¿Tú qué crees, gilipollas? ¿Ver el partido, tomarme unas cervezas, te parece? Quanti, ¿y tú? Yo me voy a casa. Cuidado, chicos. En tus sueños te vas a casa, Quanti. Pensaron que solo estaba bromeando, pero aunque lo dije en broma, hablaba muy en serio al mismo tiempo. Estaba emocionada sabiendo que le iban a soltar muy pronto. Tenía el cable que me había pedido. También había comprado comida. En cuanto Morelli terminó la ronda, me puse en marcha. Actuaba deprisa, pero era muy metódico en todo lo que hacía. El cuerpo primero, luego la cabeza, luego los brazos. El muñeco tenía que hacerme ganar tiempo. Tenía que estar perfecto. Destapé el agujero y trepé al techo. Gateé hasta llegar al agujero que daba al tejado y corrí hacia la rejilla lo más rápido que pude. Pensaba, ¿descubrirán los guardas el muñeco en mi celda? ¿Me verán salir por la rejilla? ¿Estará Tonya realmente allí? Estaba sentada en el coche. Apagué el motor. Y como por el rabillo del ojo vi algo moverse. Miré hacia la cárcel y vi que alguien desmontaba la persiana de en medio y se asomaba.
Por la calle de enfrente se acercaba un camión con unas luces muy potentes que justamente iluminaron la rejilla. Esperaba que no me hubiera visto. Quité la rejilla y lancé la cuerda. Entonces vi a alguien salir por allí y descolgarse por la fachada de la cárcel. No me lo podía creer. Se me cayó el alma a los pies. Me deslicé tan deprisa que me quemé las manos. Simplemente me dejé caer. Dios mío, no me puedo creer lo que estoy viendo. Los dos tocamos la puerta del coche al mismo tiempo. Los dos estábamos hundidos, pero por diferentes motivos. Quita el seguro, abre la puerta. Yo estaba hundida porque lo había comprendido. Dios mío, acaba de fugarse de prisión. Quita el seguro. Pensé que estaba muy nerviosa. Quita el seguro. Quita el seguro. ¿Qué estás haciendo? Quita el seguro. No tenía que haber puesto el seguro. Entonces vi esa mirada tan triste. Bueno, le dejé entrar. Dios mío, no puedo creer que esté pasando esto. Y él, pensé que lo sabías. Yo no tenía ni idea. Ni idea. Una vez que estuvo en el coche, pensé que ya estaba demasiado metida. No podía dar marcha atrás. Pensé que le había entrado pánico. A las 4 de la mañana, alguien de la emisora de radio local vino a tomar los nombres de los detenidos por delitos menores para difundirlos por la radio. Hola, Mike, ¿cómo estás? Me preguntó. ¿Qué, estáis de obras? ¿Por qué? Y me dijo que había algo colgando de la rejilla de ventilación. Me quedé paralizado. Todo se detuvo unos segundos y empecé a decirme, oh no, se me bajó el corazón al estómago. Al fondo del estómago. Tenía que ser Quanti Adams. Aporré la puerta y grité su nombre. ¡Quanti! ¡Quanti! Quanti no respondía. ¡Quanti! Parecía que estaba ahí, en la misma postura que había estado toda la noche. Hasta que vi el papel. El vaso que cayó al suelo y me di cuenta de que era solo un muñeco. Un muñeco que simulaba ser él. Contesté al teléfono sabiendo que había pasado algo. Mike, ¿qué pasa? Y lo primero que me dijo fue, Quanti se ha escapado. Me entraron ganas de vomitar. Colgué el teléfono y llamé al capitán, al subcomisario y al comisario. Despiértelo. Bien, muy bien, adiós. Me despertaron y me dijeron que se había producido una fuga. Fue una sensación muy extraña. Evidentemente nos parecía muy difícil, si no imposible, que alguien se fugara de la prisión si se seguían los procedimientos. ¿Vamos a mi casa? Irán allí. Mi plan era esconderme en las cercanías, conseguir un teléfono y llamar a alguien de confianza que me fuera a buscar. ¿Por qué no reservas una habitación de hotel para un par de días, hasta que las cosas se calmen? Tenía que esconderme lejos de la carretera inmediatamente. Me trae sin cuidado la hora que sea, Murray. Quiero controles en todos los accesos a la prisión y los quiero ya. Cuando llegué, aquello era una locura. Fui directamente al centro de mando y luego subí a la celda. Quería verlo todo con mis propios ojos. ¿Cómo? ¿Salió por ahí? ¿Cómo consiguió la cuchilla? Bien, vámonos de aquí. Teníamos que establecer el margen de tiempo en el que se habían producido los hechos. Si habían pasado solo unos minutos, el preso fugado tenía que estar cerca. Si se había escapado hacía media hora, podía estar a unos 50 kilómetros. Teníamos que buscar en un radio de 100 kilómetros. Si eran 2 horas, entonces el radio era de 200 kilómetros o más. Al final se hizo geográficamente imposible. No podíamos asegurar un perímetro.
Estaba muy asustada. Sabía que aquello era muy serio, pero al mismo tiempo quería protegerlo, quería esconderlo. Estaba muy preocupado. Tenía que contactar con alguien para que fuera a buscarme. Empezamos a investigar todas las posibles fuentes de información que pudieran arrojar alguna luz sobre su paradero. ¿Quiénes habían estado en contacto con él? Una de ellas eran los registros de llamadas que había hecho. Y en el proceso, examinando esos registros, dimos con el nombre de Tonya Goodwin. Jefe, creo que tenemos algo. Estaba en continuo contacto con una tal Tonya Goodwin, mujer blanca de 43 años. La policía intenta localizar a la señorita Goodwin, que lo visitó en 2 ocasiones en la prisión de Alton. Lo están dando por televisión. Allí estaba, en todos los telediarios. Estábamos sentados juntos, viendo las noticias. Era todo tan intenso. Decidí que lo mejor sería que se fuera a su casa y esperara a que la policía fuera a interrogarla. Hay que evitar que te compliques más, porque sabía que iban a interrogarla. Cogió la guía telefónica y empezó a buscar en la sección de San Luis Este y dijo: Vamos a decir que me dejaste en el McDonald's de State Street. Que me dejaste y desaparecí en la oscuridad. Parecía muy sencillo. Estaba muy segura de que podría convencer a la policía. Tenía muy presente que cuando la presión fuera muy fuerte, lo más probable era que se derrumbara y confesara mi paradero. Pero calculé que tenía tiempo suficiente para huir antes de que llegara la policía. Llamé a un conocido en California. Necesito que alguien venga a buscarme. Contactaron con alguien en Chicago que vendría a buscarme. Estaba como a 5 horas de distancia. Tonya Goodwin le había visitado 2 veces recientemente. Teníamos que determinar si había hablado del tema con él, si se había mostrado cooperativa, si sabía algo. ¿Tenemos ya una dirección, Jimmy? Sí, la tengo. Ahí tienes. Llegaron 2 agentes. Aporrearon la puerta. Abrí y se me echaron encima. ¿Dónde está Quanti? ¿Dónde está tu novio? Despejado, despejado. Empuñaban las armas mientras registraban el apartamento. ¿Dónde está Quanti? ¿Dónde está Quanti? ¿Dónde está Quanti? Quanti. ¿Dónde está Quanti? Estaba muy, muy asustada. Esperaba que llegaran a recogerme en un par de horas. Lo recogí y lo llevé al McDonald's de San Luis. Miente, dígame la verdad. Lo estoy intentando. ¿Dónde está? ¿Dónde está Quanti? No pude más. Les dije dónde estaba. Nos dijo que estaba en la habitación 108 del motel. Fui uno de los primeros coches en llegar. Lo primero que pensé es que no se rendiría fácilmente. Había empleado mucho tiempo y esfuerzo en preparar su fuga. Era muy posible que tuviera un arma y que estuviera dispuesto a utilizarla. La situación era muy tensa. No se sabía lo que podía pasar. Estábamos al límite. Nerviosos, agitados. Policía, al suelo. Vamos, al suelo, al suelo. Fue el peor momento de mi vida. Fue muy bueno escapando de la cárcel, pero no lo fue tanto una vez que estuvo fuera. Como un perro que rompe su cadena y una vez que está libre no sabe a dónde ir. ¿Es el sospechoso? El 12 de diciembre del 2008, Quanti Adams fue condenado a 35 años de prisión por tráfico de drogas, blanqueo de dinero e intento de fuga. Actualmente, Quanti cumple condena en la prisión federal de Victorville, en California.
Tonya Goodwin se declaró culpable del cargo de complicidad en la fuga. Fue condenada a 2 años de libertad condicional. Las medidas de seguridad se han intensificado en la prisión de Alton. Las revisiones de las celdas son ahora más minuciosas y todo el correo pasa por un detector de metales.